Unidos por la educación. Valdés, su maestra de matemáticas. Nos encontramos una vez más para seguir enriqueciendo sus conocimientos, los cuales son la base de una sociedad trabajadora y próspera. Recuerda preparar tu área de trabajo, desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar bien tus manos y así evitar los contagios del COVID. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales necesarios para que puedas anotar todo aquello que te genere interés y te despierte aprendizaje. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En esta ocasión necesitarás tener a mano regla, lápiz de carbón, lápices de colores y tu cuaderno de trabajo. En las últimas semanas hemos trabajado con el tema de los vectores, los elementos que lo definen, sus propiedades básicas, la distancia entre dos puntos en una recta numérica y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. En el día de hoy trabajaremos con los vectores en el plano cartesiano. Además, conoceremos una herramienta tecnológica muy interesante llamada GeoGebra. Acompáñame a ver los detalles. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de realizar la gráfica de los vectores en el plano cartesiano y de utilizar la herramienta GeoGebra para representar los vectores en el plano cartesiano. Ahora, veamos qué tanto recuerdas de la clase pasada. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Ahora, ¿qué es la recta numérica? La recta numérica es un gráfico unidimensional o línea recta, la cual contiene todos los números reales. Y por último, ¿qué representa el valor absoluto? El valor absoluto representa un valor numérico sin tener en cuenta su signo, ya sea este positivo o negativo. Ahora hablemos de vectores en el plano cartesiano o en el plano de dos dimensiones. Es importante saber que cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano, es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones.
y se admite una representación gráfica mediante segmentos dirigidos o flechas. Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, por la estadística gráfica, por los vectores de enfermedades, en aeronáutica, en las finanzas y entre otras áreas. Muy bien, ahora veamos un ejemplo en la pizarra. Acompáñame. En este caso nos está pidiendo que representemos el vector B, que sus coordenadas son 5,2. En las coordenadas, el valor primero, en este caso el 5, representa el eje de la X y el segundo valor representa el eje de la Y. Es muy importante que utilices tu regla para realizar este gráfico. Ahora, recuerda que el plano cartesiano posee 4 cuadrantes, pero en esta ocasión solamente graficaremos pares ordenado positivo y por esto utilizaremos el primer cuadrante. Muy bien, ahora procedemos a graficar. El valor número 5 va representado en el eje de la X y contamos a partir del origen de coordenadas hacia la parte positiva del eje X. Decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está ubicado mi primer valor. Luego identificamos dónde va ubicado el segundo valor. Como nos dice que es en el eje de la Y, de la misma manera parto del centro de coordenadas contando hacia la Y positiva. Decimos 1 y 2. En este caso, aquí se encuentra mi segundo valor. Muy bien, luego de tener ubicados estos valores, vemos dónde es que se cortan. Puedes utilizar tu regla para hacer los trazos imaginarios. Unimos de esta manera. Entonces, aquí representa nuestro punto. Para hacer el vector, partimos desde el origen de coordenadas, haciendo una línea recta hasta el punto graficado. Y de esta manera, nuestro vector queda representado en el plano cartesiano. Muy bien, conocer y entender la gráfica de un vector es de vital importancia para las diversas ramas. Por ejemplo, en esta imagen se muestra el incremento de la incidencia de COVID-19 en nuestro país, desde el inicio del primer boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública hasta el boletín número 10. Luego de observar esta gráfica, reflexiona y piensa, ¿qué sería de utilidad la representación gráfica de vectores en el plano cartesiano? En estos tiempos difíciles en los que nos encontramos el día de hoy, a causa de la pandemia, la tecnología ha jugado un papel sumamente importante en nuestras vidas y en la educación, por lo cual la sociedad dominicana ha hecho un mayor uso de estos recursos. En este sentido, es bueno saber que existen varias herramientas que pueden ser utilizadas para la enseñanza y el desarrollo de las matemáticas. Una de ellas, y la más idónea, es GeoGebra. Vamos a explorar esta herramienta, la cual nos facilitará la tarea de trabajar con vectores en el plano cartesiano. ¿Has escuchado acerca de la herramienta GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas que se puede utilizar en cualquier nivel. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística en un conjunto sencillo a nivel operativo. Este programa es de licencia abierta, lo que quiere decir que no necesitas pagar nada para poder utilizarlo. Además, este programa es descargable, lo puedes hacer en tu computadora o en tu celular. Pero si no lo quieres descargar, también lo puedes utilizar en línea. Una de las funciones principales que posee este programa es la función de graficar líneas, círculos, puntos, triángulos, en fin, cualquier elemento geométrico. ¿Te gustaría saber más sobre esta herramienta? Veamos cómo podemos utilizarla. Cuando ingresamos al programa GeoGebra, ya sea desde el computador, un teléfono inteligente o desde la internet, nos aparece una ventana como esta. Los comandos que observamos en la parte superior derecha corresponden al menú principal. Este menú es el que aparece en la mayoría de los programas.
En cada pestaña se ejecutan acciones particulares del mismo. Podemos crear un nuevo documento, abrir un documento ya existente, guardar las operaciones realizadas, compartir estas operaciones, exportar nuestro documento a una aplicación diferente, podemos imprimir, también editar, y en aplicaciones podemos ver las áreas de las matemáticas en que podemos aplicar este programa. Además de eso, tenemos el menú de vista, que aquí nos muestra las páginas principal y las vistas disponibles que podemos crear en la página principal. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones y configuraciones que tenemos, también las herramientas que tenemos disponibles. Además, podemos obtener ayuda por medio de tutoriales, manual. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones de configuración y las herramientas disponibles. Además, podemos obtener ayuda a través de tutoriales, de manuales, entre otros materiales disponibles en esta opción. Y por último, en este menú podemos iniciar sesión si es que estamos registrados en el programa. Si movemos el cursor hacia la esquina superior izquierda, observamos la barra de herramientas geométricas. Esto nos permitirá ingresar objetos matemáticos simplemente seleccionando la opción de nuestro interés. Un poco más abajo tenemos la vista algebraica, que es donde se representa el análisis de nuestros objetos. Hacia la derecha vemos la vista gráfica. Aquí podremos observar todos los objetos que tengan representación gráfica en 2 dimensiones. Además, puedo cambiar el estilo del gráfico o cuadrícula si deseo en esta opción. Por ejemplo, muy bien, en la parte de abajo vemos la barra de entrada y al lado, en la parte superior derecha, vemos la flechita de deshacer y de rehacer. Además, tenemos una lupa que nos permite buscar ayuda en línea y una tuerca, que es esta de acá, que nos permite cambiar la configuración de algunas referencias. En la parte inferior izquierda podemos encontrar el teclado, el cual podemos mostrar u ocultar de acuerdo a nuestra preferencia. Este teclado puede estar en formato numérico, formato alfabético o formato griego. Ya que revisamos de manera rápida cada una de las regiones que muestra la aplicación de GeoGebra, ahora veamos cómo funciona. Iniciamos con la barra de herramientas gráficas para explicar cómo ingresar objetos en GeoGebra. Posteriormente, con la barra de entrada. La barra de herramientas gráficas consta de 11 submenús y podemos abrirlo simplemente dándole un clic encima. El primer menú es el menú de desplazamiento. Podemos ver, elegir y cambiar nuestro cursor. El siguiente menú es el menú de puntos, donde nos da todas las opciones correspondientes a un punto, no importa el tipo de operación que yo vaya a realizar. El tercer menú corresponde a las herramientas de las rectas. El cuarto menú corresponde a las herramientas de trazos especiales. El próximo menú corresponde a las herramientas de los polígonos. Luego está el menú de herramientas de circunferencias y arcos. Continuamos con el menú de las cónicas, donde podemos representar cualquier tipo de cónicas.
Continúa el menú de las herramientas de medición, como ángulo, la distancia, el área, la pendiente, entre otras. Luego, continúa el menú de las herramientas de las transformaciones geométricas. Continúa el menú de las herramientas de interacción y finalmente las herramientas generales. Ahora bien, para ingresar un objeto de GeoGebra necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos un vector en el plano cartesiano que posea las coordenadas 5,2. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la aplicación esté en la vista gráfica de 2 dimensiones, que es esta, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego, seleccionamos en el tercer menú, abrimos y seleccionamos la opción de vector. Entonces, nos colocamos en el origen de coordenadas 0,0, damos un puntito acá y arrastramos hasta la coordenada que queremos buscar. En este caso es 5,2. Como pueden observar, debemos puntear acá para que se nos quede el vector. Luego de haber realizado nuestro vector, podemos observar que los datos contenidos en el mismo se quedan registrados automáticamente en la vista algebraica. Como podemos ver, tenemos las coordenadas 0,0 y nuestro nuevo vector que representa las coordenadas 5,2. De esta manera, podemos utilizar GeoGebra para representar nuestros vectores. El video que acabamos de ver solo nos muestra algunas funciones. Ahora, vamos a ver otros ejemplos en la gráfica para que tú lo practiques en GeoGebra. Acompáñame. En este caso, nos pide representar en el plano cartesiano estos 3 vectores. Recuerden que es sumamente importante saber y conocer cuáles son los cuadrantes del plano cartesiano. Tenemos que el plano cartesiano se divide por 2 ejes. El eje de la X, que es el eje horizontal, y el eje de la Y, que nos representa el eje vertical. Estos ejes se dividen en 2 semiejes. El eje de la X se divide en la X positiva, que es la parte que se encuentra a la derecha del origen de coordenada, y también se divide en el semieje de la X negativa, que es la parte que se encuentra a la izquierda del centro de coordenadas. En el caso del eje de la Y, también se divide en 2 semiejes. Se encuentra la parte positiva, que está desde el centro de coordenada hacia arriba, y su parte negativa, que se encuentra desde el centro de coordenadas hacia abajo. Es muy importante que conozcas las partes del plano cartesiano para que te sea más fácil la gráfica. Ahora vamos a graficar nuestro primer vector, que tiene las ordenadas menos 3,4. Entonces, nuestro primer valor de las ordenadas representa a la X y el segundo valor representa a la Y. En este caso, nos está diciendo que el vector A posee un número negativo y se encuentra en el semieje negativo de la X. Vamos a la gráfica y lo ubicamos de la siguiente manera. La parte negativa es la parte en la izquierda. Entonces, contamos desde el centro del origen de coordenada, menos 1, menos 2 y menos 3. En este lugar estará nuestro primer punto, que pertenece al vector A. Luego ubicamos el segundo punto, que es 4 positivo. Este se representa en el eje de la Y. Y por eso contamos desde el centro de coordenadas hacia arriba, diciendo 1, 2, 3 y 4. Aquí se encuentra el segundo punto del vector A. Ahora, lo que corresponde hacer es unir esos puntos. Utilizamos nuestra regla para unirlos
a ver de esta manera. Hasta donde se unen esos dos puntos, o estos dos valores, más bien. Entonces, esta primera línea representa al vector A. Lo nombramos colocándole su identificación. En este caso, podemos notar que este vector está ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Recordemos que los 4 cuadrantes del plano cartesiano se representan con números romanos. Podemos decir que aquí está el primer cuadrante y los siguientes continúan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, de este lado es nuestro segundo cuadrante. Es por esto que nuestro vector A está representado en el segundo cuadrante. Continuamos con las manecillas del reloj y decimos que este es nuestro tercer cuadrante y por último, nuestro cuarto cuadrante. Seguimos con la gráfica. Como podemos notar, ambos valores de nuestro vector son negativos. En este caso, comenzamos con la letra X, que es el primer valor del par ordenado y representa el -2. Lo ubicamos en el plano cartesiano comenzando desde el centro de coordenadas y contando en el semieje hacia la izquierda, diciendo -1 y -2. Aquí es donde se encuentra el primer valor de este par ordenado. Entonces procedemos a ubicar el segundo valor del par ordenado, que es representado por -3. Ubicamos en el eje de la Y negativo el valor -3. Iniciamos desde el centro de coordenadas contando hacia abajo en el eje de la Y. Y aquí ubicamos nuestro segundo valor del par ordenado. De la misma forma procedemos a hacer lo anterior, o sea, a unir donde se encuentran estos dos puntos para identificar nuestro vector. Tomamos nuestra regla y ubicamos -2 -3. Luego trazamos desde el centro de coordenadas una línea que nos forma nuestro vector D. Y lo nombramos. Muy bien, solo nos queda identificar un vector. Ahora, vamos a graficarlo. Nuestro vector C está dado por los valores 4, -2. Tenemos un valor positivo, que es el 4 y representa el eje de la X, y un valor negativo, que es el -2 y representa el eje de la Y. Ahora, vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Ubicamos el 4 en el semieje de la X positivo, contando desde el centro del origen de coordenadas hacia la parte derecha. 1, 2, 3 y 4. Aquí está ubicado mi primer valor del punto correspondiente al vector C. Luego ubicamos su segundo valor, que se encuentra en el eje de la Y y es negativo, lo que quiere decir que lo vamos a ubicar en el semieje negativo de la Y. Contamos desde el centro de coordenadas hacia abajo, diciendo -1 y -2. Y aquí estará nuestro segundo valor. Procedemos a hacer lo mismo que en casos anteriores con nuestra regla. Vamos a unir esos valores y encontrar el punto donde se representa este vector. Ahora trazamos
trazamos una línea recta desde el origen de coordenada hasta el punto que representa el vector C. Lo nombramos y en este caso hemos representado los 3 vectores. Durante las últimas semanas de clases hemos trabajado diversas situaciones que nos muestran la importancia de la aplicación de los vectores en la vida cotidiana. Lo aprendido durante esta unidad te servirá como soporte para la realización de tu proyecto final, que será la realización de un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En estas clases conocimos la realización de la gráfica de un vector en el plano cartesiano y cómo se realiza también en GeoGebra, una fabulosa herramienta tecnológica que nos puede ayudar a realizar operaciones matemáticas de una manera más rápida y sencilla. ¿Conoces otras herramientas digitales de utilidad para las matemáticas? Te invito a discutir con tus compañeros todos estos temas a través de las plataformas digitales que estén a tu alcance. Puede ser a través de Zoom, de Google Meet, de WhatsApp o cualquier herramienta que prefieras. Ten pendiente que mientras más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos estudiantes de quinto de secundaria a nuestro encuentro de formación integral, humana y religiosa. Les acompaña el profesor Damián Nicudemos Monegro. El tema de este siguiente encuentro es medios de comunicación y familia. En este tema aprenderemos sobre concepto de medio de comunicación y su importancia, la relación existente entre los medios de comunicación y la familia. Vamos a comenzar nuestro encuentro con la oración del estudiante de Tomás de Aquino, para la cual le solicito colocarse en actitud de oración. Oh inefable Creador nuestro,
altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría. Dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es momento de dar inicio a nuestro tema de hoy y les invito a asumir una actitud positiva y activa, tener a manos su cuaderno o dispositivo electrónico y a aprender. Es hora de entrar a nuestro tema de hoy, los medios de comunicación y su importancia en la familia. Podemos empezar conociendo un poco sobre los medios de comunicación. ¿Qué son exactamente los medios de comunicación? ¿Hay alguien que no los conozca? Son seguramente el fenómeno más generalizado de la sociedad del siglo XXI, como ya lo fueron en el siglo XX. En esta sociedad actual han cambiado por completo el concepto de información, porque la distribuyen sin obstáculo de tiempo ni de espacio, convirtiendo a las personas que tienen acceso a ello en ciudadanos del mundo. Los medios de comunicación, también llamados mass media, se ocupan de la comunicación de masas. En nuestra masificada sociedad, la ciudadanía necesita información, se hace preguntas acerca de lo que sucede y por qué sucede, y los medios han aparecido para responderlas de la forma adecuada. Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad. La función principal de los medios es transmitir un mensaje, el cual va dirigido desde un emisor hacia un receptor. Además, ellos cumplen las funciones más específicas como informar, persuadir, exponer ideas, motivar a la participación y entretener. Todo dependerá del propósito para el cual sean empleados. Podemos resumir dicho tema diciendo que los medios de comunicación se han vuelto parte del día a día del ser humano, a tal punto que hasta influencian nuestra manera de pensar, actuar y vestir. Son una herramienta muy útil para transmitir información. En la mayoría de los casos, de manera masiva, ya que dicha información llega de manera inmediata a cada rincón del mundo. Una vez visto este tema sobre la comunicación, te invito a que realicemos la siguiente actividad. Haz una lista de los medios de comunicación que conoces y qué importancia tiene en la cotidianidad. Mi hermana se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. Desde que inició la pandemia del COVID-19, se ha dicho que el virus se comporta de manera distinta en los diferentes climas. ¿Esto será cierto? En la clase de hoy te invito a descubrirlo. El propósito de la clase de hoy es diferenciar los microclimas de la isla de Santo Domingo. Les doy la bienvenida una vez más, apreciados estudiantes, a la clase de Ciencias Sociales con la profesora Celestina Heredia.
Seguiremos realizando nuestro recorrido para aprender sobre la geografía dominicana. Al igual que siempre, te hacemos la recomendación para que te ubiques en un lugar cómodo y así podamos desarrollar nuestras actividades educativas de hoy y que tengas a tu lado los útiles escolares necesarios. Para esta clase necesitarás cuaderno, lápices de color y de carbón, borra y tu compañero inseparable, el mapa físico de la isla de Santo Domingo. Es necesario recordarte que siempre laves tus manos y acondiciones el área de trabajo para tu comodidad. Vamos a ver un poco el resumen de la clase pasada. Este ha sido un paseo emocionante durante las últimas clases. Nuestra isla ha sido la protagonista y ya sabemos sus características de acuerdo a su ubicación en el centro del Caribe. Origen, evolución y de su relieve. En la clase de hoy conoceremos sobre el clima. Me imagino que has recaudado bastante información para la realización de tu reportaje científico sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Estoy segura que estás haciendo un magnífico trabajo. Los datos que compartiremos de aquí en adelante te servirán para concretizar algunos puntos de trabajo de investigación. Imaginemos esta situación durante la cuarentena. Es un día feriado y caluroso en nuestro país. De inmediato se nos ocurre que sería fabuloso ir a lugares con una vegetación refrescante o darnos un chapuzón en alguno de los ríos y playas de nuestro país, que son tan aclamados por los visitantes. Pero has escuchado decir tantos mitos con respecto a la propagación del COVID-19 en diferentes ambientes, como por ejemplo, que puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos, que las bajas temperaturas influyen en esto, que puede sobrevivir en el agua y muchos otros, y comienzas a dudar que sea una buena idea. Un estudio comprueba que el clima no afecta a la transmisión del COVID-19. F. Toronto, Canadá, 8 de mayo del 2020. La realidad es que tras estudiar los casos de 144 regiones del mundo que sumaban más de 375,000 positivos de COVID-19 hasta el 27 de marzo, los datos avalan que las altas temperaturas no afectan la transmisión y propagación de la enfermedad. F. Jorge Núñez. Ahora que ya sabes que realmente el clima no afecta la transmisión del COVID-19, estudiaremos el clima de nuestro país. Iniciemos. Demos una repasadita rápida a la clase pasada. Como recordarás, los diferentes accidentes geográficos o forma de relieve que estudiamos anteriormente al realizar los ejercicios de tu guía de trabajo, pudiste leer y aprender un poco más sobre cada uno de esos sistemas y sus características. ¿Notaste que tenemos variedad climática? Abundemos en el tema. El clima es el promedio de los estados del tiempo, calculado en un periodo relativamente largo. En nuestro país, los estados del tiempo se han calculado en un tiempo aproximado de 20 años. ¿Qué es el estado del tiempo? El estado del tiempo es el conjunto de fenómenos atmosféricos que a su vez constituyen los llamados elementos del clima, o sea, los componentes del clima. Veamos algunos. La temperatura, que es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, y determina las sensaciones de calor y frío. Las precipitaciones es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones hasta las zonas
de bajas presiones. Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. El clima de cualquier demarcación geográfica depende de su localización latitudinal y factores geográficos locales. La zona climática dentro de la cual se ubica la isla de Santo Domingo es la denominada zona tórrida tropical, situada entre los 5 grados de latitud norte y el trópico de Cáncer, por lo que se establece que el clima de nuestra isla es tropical. Tenemos una adivinanza. ¿Te has imaginado que el clima tiene tantos componentes? Juguemos un poco. Yo defino un componente y en 5 segundos ustedes adivinan. Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. La respuesta es temperatura. Muy bien. Ahora veremos cuáles variantes de clima o microclimas predominan en la isla dentro del clima tropical. Así que toma lápiz y papel para que anotes las preguntas que irás completando con los datos que siguen. ¿Cuáles factores determinan el clima? ¿Cuáles variantes de clima se pueden identificar en República Dominicana? ¿Cuál es la variante de clima que predomina en la República Dominicana? ¿Cuál es la temperatura en el bosque seco espinoso? ¿Cuál es la diferencia entre el clima húmedo de sabana y clima húmedo de bosque? Ha quedado establecido que el clima está determinado por unos factores que hacen que éste varíe localmente. Un factor es un elemento o influencia que contribuye a producir un resultado. Los factores que determinan el clima en República Dominicana son la altitud. Este es un factor importante, ya que produce cambios en el clima, pues la temperatura disminuye en zonas elevadas, ya que por cada 180 metros que se asciende, la temperatura disminuye 1 grado. La posición del lugar con respecto a las montañas, ya que las poblaciones que se ubican a barlovento, o sea, que se encuentran del lado que sopla el viento húmedo que traen los vientos alisios desde el Océano Atlántico, reciben la humedad transportada por estos vientos. Por ejemplo, el Cibao Central, mientras que las comunidades que se encuentran del lado de sotavento o viento seco, como Pedernales, tendrán temperaturas más elevadas y menos precipitaciones o lluvia durante el año. Otro factor de importancia que hay que destacar es que en invierno los frentes fríos que proceden de Norteamérica o vientos del norte modifican las temperaturas, en especial en las comunidades ubicadas en la parte norte de la isla. A continuación, vamos a conocer 2 de las provincias donde llegan los vientos húmedos y 2 que reciben vientos secos. San Francisco de Macorís y La Vega reciben vientos húmedos. Independencia y Pedernales reciben vientos secos. Les quiero hacer las siguientes preguntas.
¿Sabías que el tipo de clima determina el tipo de flora y fauna de un lugar? ¿Consideras que los accidentes geográficos inciden en los tipos de clima? Veamos ahora la variedad climática de nuestro país. Analizada ya la ubicación geográfica de la isla y los factores que determinan el clima, podremos notar en nuestro territorio algunas variantes que te detallo a continuación. Microclima tropical húmedo de bosque. Este tipo de clima se caracteriza por tener temperaturas entre los 18 y 25 grados y una alta pluviometría, o sea, llueve constantemente. Este tipo de clima se localiza en los principales sistemas montañosos de la región nordeste y este del país, como en las cordilleras central, oriental y septentrional, en las sierras de Yamasá, Bauruco y Neiva, en los llanos costeros de Puerto Plata y Miches, además en los Haitises del lado dominicano y en Haití en elevaciones como la meseta central y la cadena montañosa de Mateo, entre otros puntos. Microclima tropical húmedo de sabana. Tiene igual pluviometría que el húmedo de bosque, pero varía el tipo de vegetación de esta zona, donde predominan las gramíneas. Esta variante climática es la típica de los valles y llanos costeros de nuestro país, como por ejemplo los llanos de Puerto Plata y del Caribe. Microclima muy húmedo de bosque. Este tipo de clima tiene altas precipitaciones anuales que van desde los 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia y una temperatura que oscila entre los 18 y 24 grados. Su elevada pluviometría se debe a la humedad que aportan los vientos de barlovento a las montañas. La vegetación de este tipo de clima se caracteriza por tener especies de árboles de hojas anchas y se siembra cultivo y pasto. Este tipo de clima en República Dominicana se presenta en lugares como el Promontorio de Cabrera, los llanos costeros de Nagua, la Sierra Septentrional, entre otros puntos. Microclima seco estepario. Este clima se caracteriza por tener temperaturas medias anuales superior a los 26 grados Celsius y una baja pluviometría, aproximadamente unos 900 milímetros de lluvia. Este clima se presenta en las zonas situadas a sotavento, o sea, al otro lado de los sistemas montañosos que obstaculizan el paso de los vientos alisios o vientos húmedos. El tipo de vegetación de esta zona es seca o xerófila, caracterizadas por tener hojas pequeñas y duras o con espinas, como el cactus, la baya honda y el guayacán. Hemos visto las variantes de climas de la isla y hay que destacar que, al igual que ocurre con el relieve, que es muy variado, nuestra isla, a pesar de su tamaño, posee variedades climáticas, la que lo hacen mucho más hermosa y exótica. Aunque los cambios de la Tierra, debido a su movimiento de traslación, originan las estaciones, en nuestra isla se pueden apreciar solo dos: verano e invierno. Nuestros parientes mayores lo llaman o lo identifican como la estación de la seca y la estación de las aguas.
La estación seca abarca de octubre a mayo y la de lluvia o de las aguas de mayo a octubre, solo en las zonas oriental y meridional de la isla, aunque suelen presentarse lloviznas dispersas de enero a mayo. Ya estamos casi concluyendo con nuestra clase de hoy, pero antes de terminar, quiero que recordemos parte de lo que hemos aprendido hasta ahora. Que la isla de Santo Domingo tiene un clima tropical, pero que hay condiciones que modifican el ambiente y hace que dentro de este tipo de clima haya una variedad climática. Que los elementos que integran el clima son temperatura, precipitación, viento, humedad y presión atmosférica. Que los accidentes geográficos juegan un papel importante en la modificación del clima. La incidencia de la dirección del viento en las variantes climáticas y los diferentes microclimas o variantes climáticas de la isla y la zona en que se presentan. Con el contenido de esta clase y la lectura que te aguardan en las páginas a la 187 de tu guía de trabajo, podrás ir aclarando los mitos que se tejen en relación al clima y al COVID-19. Ya es momento de terminar, pero antes quiero que reflexionemos. Toma tu lápiz y tu cuaderno y escribe las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí al realizar estas actividades? ¿Qué nuevos conocimientos adquirí durante todo el proceso? ¿Para qué me sirven estos conocimientos en la vida? Aunque hemos llegado al final por hoy, recuerda que seguiremos estudiando con el fin de aclarar mitos sobre el COVID-19 y su supuesta supervivencia en las aguas. Así que, ya sabes, tenemos una cita en el próximo encuentro. Soy la profesora Celestina Heredia. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
vez visto los medios de comunicación y su significado, pasaremos a ver la relación entre los medios de comunicación y la familia y cómo estos influyen en la misma. Las familias, sean del tipo que sean, están formadas por personas, algunas de ellas en edades infantiles y juveniles muy moldeables por las buenas influencias y muy vulnerables, pero incluso las personas adultas no permanecen libres ante la presencia de los medios de comunicación. Esta necesidad se orienta fundamentalmente a obtener información, saber qué pasa en el mundo y en su entorno, y sentirse así integrados en la comunidad. Al mismo tiempo y con la misma o más intensidad, las familias esperan de los medios de comunicación que les distraigan y que les ayuden a ocupar su tiempo de ocio, su tiempo libre, cada vez más escaso y por ello más valioso. Por eso, es preciso que sepamos que los medios de comunicación forman ya parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, para ser consciente también de que no se puede cerrar los ojos ante esta evidencia. Hay que tomar postura y saber ser críticos con todos los elementos del mundo en que vivimos. Solo de esa forma se podrán aprovechar las ventajas y se tendrán recursos para arrinconar lo perjudicial o simplemente lo inútil. Parece evidente que la familia usa y necesita los medios de comunicación y que estos, a su vez, necesitan a las familias. ¿Cómo es esto? Por una parte, la familia, como conjunto de personas estrechamente emparentadas que vive bajo un mismo techo y comparten muchas horas juntas, necesitan de los medios, caseros o domésticos, prensa, radio, televisión, internet y cine y demás. Hay que aclarar que la comunicación en sí misma también tiene problemas porque entre los hijos y los padres ha sido a veces mal organizado y mal entendido. Hay que reconocer que muchos de los conflictos y distorsiones que se producen en las relaciones familiares surgen frecuentemente por causa de los mensajes equivocados que se intercambian. Una cosa es evidente, y es que la familia no puede desvincularse de los medios de comunicación, ya que estos facilitan la comunicación entre ellos, procurando siempre que los medios no deterioren la estrecha relación de la familia. ¿Sabías que para poder expresar algunas afecciones de salud de tu cuerpo, es necesario que hayas estudiado los vocabularios del cuerpo en el idioma francés? En esta lección te mostraré otras formas de expresar dolencias del cuerpo utilizando el verbo avoir. Para esta clase vamos a necesitar calle, cuaderno, crayon, lápiz y a trabajar, y se ha dicho. Un cordial saludo. Le habla la profesora María Soledad Recio de Cid. Bienvenidos a la quinta clase de francés. Bienvenue a tous. En la clase anterior conocimos el vocabulario de las partes del cuerpo a través de las diferentes actividades que realizamos. En esta lección aprenderás a expresar algunas afecciones de salud utilizando el verbo avoir. En un lugar turístico del país que se presenta la necesidad de llevarte a un centro de salud cercano y el médico de turno no sabe hablar bien el español, debes comunicar tu situación de salud en francés, especificando el área afectada. ¿Sabes cómo mencionar expresiones de dolencias o afecciones de la parte del cuerpo utilizando el verbo avoir? En español significa tener. ¿Qué significa el verbo avoir y para qué se utiliza? Te explico, j'explique. El verbo avoir significa haber o tener.
El verbo avoir se utiliza en francés, entre otras cosas, para decir la edad, expresar posesión y dolencia en el cuerpo. Te doy un ejemplo. Pierre a 40 ans. Pierre a 40 ans. Pedro tiene 40 años. Nous avons une maison à la campagne. Nous avons une maison à la campagne. Tenemos una casa en el campo. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Me duele la cabeza. El verbo avoir se conjuga de la siguiente manera, tanto en francés como en español. Veamos. J'ai. Aquí podemos observar el primer pronombre, abrimos la boca y decimos j'ai. ¿Por qué razón decimos j'ai? O me preguntarían los estudiantes, profesora, ¿por qué tengo que decir j'ai? Por la siguiente razón. Primero, porque el verbo avoir que tenemos de este lado, el primer pronombre empieza con una vocal. Y los verbos en francés, cuando empiezan con una vocal, el primer pronombre se le coloca un apóstrofe. ¿Qué significa ese apóstrofe? Ese apóstrofe significa una E. Esa E no se coloca en la primera persona porque se produce lo que se llama una cacofonía. Por ende, simplemente colocamos este apóstrofe y a la hora de conjugar, entonces decimos j'ai. En esta parte tenemos lo que son los sujetos, que también decimos pronombres. Como pueden observar, aquí tenemos una J con el apóstrofe, tenemos tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. De esta parte tenemos lo que es el verbo avoir, que comienza a, avant, avait, on. Ahora vamos a pronunciar ambos para ver el sonido. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. En esta parte hacemos una pausa. ¿Por qué razón decimos on a? Porque hacemos lo que se llama en francés la liaison. La liaison es la unión de ambas palabras, aunque no se escriban juntas, pero sí se pronuncian juntas. Por ende decimos on a. De la misma manera, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. El verbo ahora lo vamos a ver en español. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ellos tienen, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen. Para seguir trabajando el verbo avoir, te daré otro ejemplo que sé que te ayudará tanto en la comprensión oral y en la escrita. Escucha y observa el ejemplo. Écoutez et observez l'exemple. Repitan conmigo. Répétez avec moi. Salut Cécile. Comment te sens-tu? Salut Cécile. Comment te sens-tu? Je ne vais pas bien. J'ai mal à la tête. Je ne vais pas bien. J'ai mal à la tête. Que en español significa: saludos Cecilia. ¿Cómo te sientes? No me siento bien. Me duele la cabeza. Hasta ahora hemos visto el significado del verbo avoir y para qué sirve. Pero para poder utilizarlo más ampliamente debemos practicarlo. ¿Serás capaz de responder las siguientes preguntas? Yo sé que sí. Escribe el significado del verbo avoir en español. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez,
ils ont, elles ont. Repetimos de nuevo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Seguimos practicando el verbo avoir. Complétez le verbe avec la terminaison correcte. Complétez le verbe avec la terminaison correcta. Completa el verbo con la terminación correcta. On, a, ave, a, avons, on. J, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. On, a, ave, a, avons, on. J, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Mettez les mots en ordre pour former chaque phrase. Mettez les mots en ordre pour former chaque phrase. Escribe las palabras en orden para formar cada oración. Vamos a leer. Tu, une rouge voiture a. Tu, une rouge voiture a. Elle, sœur, 5A. Elle, sœur, 5A. J1 est 38. J1 est 38. Nous, une maison avons à la ville d'un. Nous, une maison avons à la ville d'un. Ils magasins ont 4. Ils magasins ont 4. Vous, cahier, mais avez. Vous, cahier, mais avez. Vamos a realizar otra actividad utilizando el verbo avoir. Encierra los pronombres del verbo avoir. Entourez les pronoms du verbe avoir. Entourez les pronoms du verbe avoir. J, apostrophe, est, tu, il, a, elle, a, il. Avons, elle, on, nous, avez, vous. J, apostrophe, est, tu, il, a, elle, a, il. Avons, elle, on, nous, avez, vous. Me gusta tu disposición. Vamos arriba. Apliquemos lo trabajado sobre el verbo avoir en la siguiente actividad. Completa la forma correcta del verbo avoir, luego verifica tu respuesta. Complétez la forme correcte du verbe avoir, puis vérifiez votre réponse. Complétez la forme correcte du verbe avoir, puis vérifiez votre réponse. A, est, a, avons, avez, on. A, est, a, avons, avez, on. J, mal à la tête. Elle, mal au ventre. Ma mère, mal aux pieds. Vous, mal au dos. Mes amis, mal aux yeux. J, mal à la tête. Elle, mal au ventre. Ma mère, mal aux pieds. Vous, mal au dos. Mes amis, mal aux yeux. Una vez que hemos trabajado el verbo avoir, ¿te parece si lo practicamos en esta conversación?
Vamos a subrayar el verbo avoir en el diálogo. Soulignez le verbe avoir dans le dialogue. Marc, salut, aussi. Comment tu te sens? Marc, salut, aussi. ¿Cómo tu te sens? Ahora en español. Hola Rosy, ¿cómo te sientes? Aussi, je ne me sens pas bien, j'ai mal aux jambes. Aussi, je ne me sens pas bien, j'ai mal aux jambes. Ahora en español. Aussi, no me siento bien, me duelen las piernas. Marc, est-ce que tu as tes jambes enflées? Est-ce que tu as tes jambes enflées? Ahora, en español, ¿tienes las piernas hinchadas? Aussi, non, mes jambes ne sont pas enflées. Et toi, comment vas-tu? Non, mes jambes ne sont pas enflées. Et toi, comment vas-tu? Ahora en español. No, no tengo las piernas hinchadas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Marc, je ne me sens pas bien non plus. Je viens chez le médecin. Je ne me sens pas bien non plus. Je viens chez le médecin. Ahora en español. Yo tampoco me siento bien. Vengo del médico. Aussi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ahora en español, ¿qué te pasa? Marc, j'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt. Ahora en español, me duelen los dedos. Aussi, tu as les doigts irrités? Tu as les doigts irrités? Aussi, ¿tienes los dedos irritados? Marc, non, je n'ai pas mes doigts irrités. No, je n'ai pas mes doigts irrités. Ahora en español, no, no tengo los dedos irritados. Ahora vamos a subrayar el verbo avoir en el texto. Aussi, je ne me sens pas bien. J'ai mal aux jambes. El verbo avoir en el texto es j'ai. Marc, est-ce que tu as tes jambes enflées? El verbo en el texto es tu as. Aussi, qu'est-ce que tu as? El verbo en la oración es tu as. Marc, j'ai mal au doigt. El verbo en la oración es j'ai. Aussi, tu as les doigts irrités. El verbo en la oración es tu as. Para sellar nuestros conocimientos sobre el verbo avoir, aplicaremos lo que trabajamos, subrayando con el nombre o el pronombre que corresponde. ¿Te parece? ¿Cuál es el uso del verbo avoir? ¿Sabes cómo conjugarlo? ¿Cuál es el verbo que debemos utilizar para expresar la edad, pertenencia o dolencia? Por hoy hemos llegado al final de este encuentro, esperando que hayan aprovechado todos los recursos de esta clase. Además, los temas trabajados son de suma importancia para poder profundizar tus conocimientos en el idioma francés. Por eso te invito a repasar e investigar en otras fuentes. Je suis votre professeur Marie Soledad Recio de Cid. ¡A bientôt!
porque el consenso social es que los miembros de la familia se intercambian cariño y basan sus relaciones en códigos donde cuentan muchas las manifestaciones afectivas. Desde el prisma afectivo que se acaba de mencionar, citamos a continuación los grandes temas para la comunicación en la familia. Son temas que por su naturaleza también darán lugar a intercambios en otros muchos contextos. El estatus social de sus miembros en el interior y el exterior del hogar, amistades y ocupaciones, los aspectos económicos, las relaciones personales, entre otros. Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia, se requiere tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso y saber aprovechar la comunicación como medio para transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar. Los medios son de suma importancia en la sociedad y de manera especial para todas las familias, pues los mismos sirven para una rápida y eficaz comunicación. No debemos descuidar la comunicación en físico, la calidez de nuestros seres, no acomodarnos en las distracciones de los medios. El tiempo con nuestra familia es irreparable, por lo que amerita que lo ganemos disfrutando de ellos. Ahora te invito a que narres en tu cuaderno o dispositivo electrónico cómo se comunican tu familia y cuáles medios de comunicación utilizan para hacerlo. Gracias por su atención y disposición por aprender los contenidos que hemos presentado en el día de hoy. En el próximo encuentro abordaremos el tema la violencia intrafamiliar. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abre la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Estimadas estudiantes, soy Liz Valdés y acabamos de finalizar una ardua labor de enseñanza-aprendizaje, en la cual hemos ido adaptándonos a este nuevo estilo de clases a distancia. Aunque sé que extrañan mucho la escuela, a los compañeros de clase, a los docentes, esos recreos divertidos, las meriendas compartidas y hasta diría yo, esas pequeñas discrepancias entre ustedes y sus compañeros. Pero sabemos que estás desarrollando las competencias necesarias que te permitirán finalizar un año escolar exitoso. Y más después de este día, donde tuvimos un emocionante e interesante encuentro con las distintas asignaturas impartidas. Me imagino que has recaudado bastante información para la realización de tu proyecto final, que es el reportaje sobre la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Yo estoy segura que sí, que están haciendo un magnífico trabajo. Los datos compartidos aquí te servirán para concretar algunos puntos de tu trabajo de investigación. La clase de Ciencias Sociales con la maestra Celestina Heredia nos ayudó a comprender los conceptos de clima y microclimas. Y es que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se ha mencionado la teoría de que el virus se comporta de manera distintas en los diferentes climas. Vimos que el clima de cualquier demarcación geográfica depende de su localización latitudinal y de los factores geográficos locales. La zona climática, dentro de la cual se encuentra ubicada la isla de Santo Domingo, se denomina zona tórrida tropical,
por lo que se establece que el clima de nuestra isla es tropical. Los factores que determinan el clima en República Dominicana son la altitud, que es la posición del lugar con respecto a las montañas, y los frentes fríos, que proceden de Norteamérica, o vientos del norte. Estos modifican las temperaturas, en especial las comunidades ubicadas en la parte norte de la isla. Para seguir enriqueciendo sus conocimientos, que son la base de una sociedad trabajadora y próspera, en el encuentro conmigo en matemáticas trabajamos con la representación de los vectores en el plano cartesiano. Además, conocimos una herramienta tecnológica llamada GeoGebra. Es necesario estudiar los vocabularios del cuerpo, pero de manera básica. Nos enseñó a cómo expresarla utilizando el verbo avoir, que en español significa tener. Aunque hemos llegado al final por hoy, recuerda seguir ampliando tus conocimientos, profundizando en fuentes confiables, y cualquier duda que tengas, ten la libertad de preguntarle a tus docentes guías. Para mañana tendremos las asignaturas de química, lengua española e inglés. Deberás tener a mano los siguientes materiales: cuaderno de trabajo, lápiz de carbón, lapicero y una tabla periódica. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento. Soy la profesora Liz Valdés. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!